Bolívar aplastó 4 tantos contra 0 al equipo de Cienciano de Perú, 4 tantos contra 0 en el global, totalmente autoritaria esta victoria de Bolívar, aplastante la derrota al equipo peruano que llegaba como el campeón de la Sudamericana, campeón de la Recopa. Parecía que este Cienciano quería hacer historia en esta Sudamericana, llegaba como invicto, pero enfrente tenía a Bolívar, que ha logrado totalmente destruir al equipo peruano. 2-0 en la ida, 2-0 en Perú, sin contestación la victoria de Bolívar, y ya estamos en cuartos de final, ya estamos en la fase decisiva de esta Copa Sudamericana, donde Bolívar viene haciendo historia. Por primera vez en esta edición, Bolívar ganó en Chile de visitante por Copa Sudamericana a Palestino, y por primera vez en la historia Bolívar consigue ganar en tierra peruana, ya sea por Libertadores o Sudamericana. Esta es la primera victoria del equipo celeste, que viene haciendo historia en esta competición, y cada vez nos ilusionamos más con estar en la final. Esperemos que se pueda jugar en Santa Cruz. En cuanto al partido de hoy, creo que Bolívar llegaba con una buena ventaja, pero no había que confiarse, la llave no estaba totalmente definida, había que jugar y había que ganar también aquí en Perú. Yo pensé que Cienciano nos iba a meter un susto, yo pensé que Cienciano pues nos haría daño, nos haría chances de peligro, nos pondría en problemas en ciertos momentos, y nada más lejos de la realidad. El partido de ida de Cienciano me pareció muy bueno en el primer tiempo, con la presión alta que metió en varios problemas a Bolívar, especialmente en el primer tiempo del partido de ida, pero ahora creo que quedó demostrado que Cienciano, cuando le cambias el papel, cuando le cambias el contexto de partido, no sabe muy bien qué hacer, y ahí se ha notado la madurez de Bolívar de saber qué tipo de partido había que plantear, qué partido necesitabas hacer para lograr y asegurar tu clasificación. Bolívar en los primeros minutos interrumpió mucho el juego, lo cual fue positivo para evitar que Cienciano comience con ese ímpetu, con esa velocidad, con esa agresividad que había mostrado en el partido de ida. Creo que eso fue bastante bien elaborado en el plan de partido por Flavio Robato, por los jugadores, tener un inicio de partido pausado, lento, interrumpido, para evitar que Cienciano pueda tener chances de peligro y llegue a un gol tempranero, que puede ser muy complicado cuando solo ganaste por 2-0 la ida. Una vez Bolívar logró conseguir ese primer objetivo de interrumpir el inicio del partido, ya todo fue más sencillo, y se notó un Cienciano sin ideas, que no sabía cómo atacar, y ahí Bolívar estuvo bastante bien parado en los primeros minutos. Se vio a un Cienciano con mayor posesión en la primera mitad. Creo que Cienciano intentó tener el balón, pero... Gracias por ver este video. Suscríbete ahora para estar al tanto de todas las noticias. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver todos nuestros videos. Gracias. Sabía cómo atacar, y ahí Bolívar estuvo bastante bien parado en los primeros minutos. Se vio a un Cienciano con mayor posesión en la primera mitad. Creo que Cienciano intentó tener el balón, pero jamás logró hacerle daño al arco de Carlos Lampe. El primer tiempo terminaron con 60% de posesión, pero apenas un remate al arco, que tampoco fue una chance muy clara, un remate bastante lejano y muy fácil de atajar para Lampe. Bolívar se plantó bien, se paró bien en defensa, y una vez que te paras bien, tu defensa está sólida, ahí puedes empezar a construir, ahí puedes empezar a tener fútbol ofensivo, y es lo que ha hecho este Bolívar. El primer paso era evitar un inicio rápido de partido, el segundo paso era plantarte bien en defensa, y el tercer paso es empezar a construir tu fútbol. Y Bolívar lo hizo en el orden adecuado, en la secuencia adecuada, y es por eso que nos llevamos un resultado positivo, porque todo lo has hecho ordenado, con secuencia, y has logrado el resultado que venías a buscar. Una vez que Bolívar empieza a generar fútbol, aparece Cataño, que a mí no me gustaba que Cataño sea titular hoy día. Creo que era un partido más para Dorni, pero Cataño ha sido fantástico. Creo que ha sido la elección correcta por parte del entrenador, porque Cataño te ha dado esa pausa, esa visión de juego, esa tranquilidad para mantener la posesión en el medio campo, para evitar que Cienciano tenga chances de peligro con la pelota. Para eso tienes a Cataño, para
asegurar el balón, para tener tranquilidad, para no perder el balón en zonas peligrosas, como había pasado en el partido de ida. Muy bien lo de Tonino Melgar acompañando a Cataño, y en el segundo tiempo Robson Mateus ya en esa función tal vez un poco más protagónica tras la salida de Cataño, tras la salida de Tonino Melgar, que estuvieron muy bien en el primer tiempo. Después de eso, Bolívar empieza a generar y aparece Battaglini con esos desmarques que son muy importantes. Battaglini es ese hombre que te da movilidad a la hora de atacar, porque tienes a Cauterucho, que es un excelente delantero, es un 9 goleador, tiene puro instinto el delantero uruguayo, pero al mismo tiempo que Cauterucho fija los centrales, está en el área, tienes que tener otro jugador que pueda aprovechar los espacios, que pueda hacer desmarques, que te dé movilidad, y ese es Battaglini, que aprovecha que Cauterucho jala marca, aprovecha esos espacios. Battaglini consigue el penal, y ese gol emocionalmente le pone punto final a esta serie, porque yo creo que anímicamente cierras toda posibilidad para Cienciano, que después de ese penal de Cauterucho ejecutado de manera magistral por este delantero, con ese 1-0 aniquilaste cualquier opción de que Cienciano pueda remontar, de que Cienciano pueda siquiera pensar en una remontada. Esta clase de partidos, mata-mata, ida y vuelta, creo que tienen un componente emocional bastante marcado, y cuando tú le das un golpe emocional en forma de gol al rival, es difícil que pueda reponerse. Ese gol de Cauterucho significó un golpe emocional del cual Cienciano no pudo salir, porque después del gol de Bolívar mantuvo el plan: tener la pelota, cuidarla, tener seguridad, y cuando no tienes la pelota, todos retroceder, estar bien cerrados en defensa, evitar que Cienciano tenga chances de peligro. Y Cienciano se empezó a desesperar, se notó con jugadores totalmente agresivos que terminaron con 4 tarjetas amarillas en el primer tiempo, más de 14 faltas en esa primera mitad, un Cienciano que empezó a patear mucho, un Cienciano que empezó a ser muy violento, y Cienciano estaba perdiendo los papeles, y creo que se debe al buen planteamiento de Bolívar y principalmente a ese primer gol que termina por sellar la clasificación de Bolívar. Y entre medio, bueno, Cienciano, que ya estaba un poco perdido, peleando con el árbitro, haciendo muchas faltas, se generan ciertas desconexiones en defensa, y ahí es cuando aparece una nueva oportunidad para que Bolívar pueda golpear. Bolívar ha estado muy efectivo, hemos tenido 2 chances el primer tiempo, hemos marcado los 2 goles, buena asistencia de Cataño para Battaglini, nuevamente como en el primer gol, con desmarque del argentino, que después engancha muy bien, tiene toda la tranquilidad del mundo para definir al palo largo del arquero, marcar el 2-0, y con eso prácticamente finiquitar el partido. Y ya después el resto del partido creo que no vale la pena analizarlo mucho, porque ambos equipos creo que bajaron un poco la intensidad, a pesar de que Bolívar tuvo chances. Papu Velázquez, Dorni Romero, que tuvo una clarísima. Creo que tanto Dorni Romero como el Papu Velázquez los vamos a necesitar, porque es una temporada bastante larga donde necesitas a toda la plantilla, pero de momento no están jugando a su mejor nivel. En cuanto a Dorni, creo que nunca ha podido encontrar esa confianza. Hoy día la chance que tiene es clarísima, pero se apura mucho en definir, y en el caso del Papu Velázquez tal vez estaba muy cómodo el primer semestre, donde Sabio estaba lesionado, donde Henry Bach estaba lesionado, y bueno, ahora que ya tiene competencia con Battaglini, es complicado para el Papu Velázquez reencontrar su mejor fútbol, su mejor versión. Así que los vamos a necesitar en este tramo final del año, y ojalá que Dorni Romero y el Papu Velázquez puedan mejorar su nivel. Tuvieron chances para hacerlo. Robson Mateus también tuvo un par de oportunidades para marcar goles en la segunda mitad, que había espacios para hacerlo, y Carlos Lampe en los minutos finales se lució. Carlos Lampe, que el primer tiempo no había tenido trabajo, pero en los últimos minutos creo que Bolívar también, ya con el resultado totalmente asegurado, con un 4-0 en el global, creo que ahí es donde Bolívar tal vez baja un poquito la concentración en defensa, y Cienciano apretó un poco más en esos minutos finales, y Lampe fue completamente figura, tapando un tiro libre de Hochberg, otro remate del mismo jugador en el área, un remate bastante potente, centralizado pero bastante potente, y otras chances más donde Lampe se lució. 4 partidos de Copa Sudamericana para Lampe,
4 partidos con valla invicta. Fantástico lo de Lampe en esta Sudamericana, especialmente en el partido en Chile contra Palestino y ahora también en Perú contra Cienciano. Lampe también figura para mantener el arco en cero, para dar tranquilidad al equipo. En cuanto a otros rendimientos individuales, Torrent creo que también ha estado bastante correcto. He criticado mucho a Torrent durante esta temporada, pero el partido de hoy me parece bastante completo, dando tranquilidad, seguridad, cerrando cuando había que cerrar. Me parece bastante bueno lo del argentino en esta jornada. Tal vez también porque Bolívar no fue tan ofensivo y eso le permitió a Torrent no tener que cubrir tanto espacio, que eso a veces le cuesta porque cuando Bolívar sale al ataque también deja muchos espacios en defensa y ahí es donde tu central puede tener problemas, especialmente si no es un central veloz, como es el caso de Torrent. Pero en un partido tal vez donde Bolívar se defendió un poquito más cerca del arco, ahí es donde el central se siente más seguro y hemos visto un buen partido de Torrent, de los Sagredo en general, de Rocha también. Me gustó Torrent por encima de sus compañeros en la zona defensiva. Cataño creo que ha hecho un gran partido, acompañado de Tonino Melgar, Cauterucho, Battaglini, los nombres del gol, tanto en la ida como en la vuelta, fantástico rendimiento. Y bueno, creo que Bolívar con una nota muy alta clasifica estos cuartos de final. Ahora, para poner en perspectiva, creo que también hemos tenido bastante suerte en el sorteo de esta Sudamericana, porque tranquilamente te podían tocar equipos mucho más complicados, equipos brasileños, colombianos, equipos mucho más difíciles. Podían haber sido rivales de Bolívar, pero te has enfrentado a Palestino, que si bien era el tercero de la liga chilena, llegaba con un mes sin actividad futbolística. Aprovechamos bien eso, hicimos los fichajes, clasificamos de manera categórica. Y ahora contra este Cienciano creo que más o menos lo mismo. Si bien venía como primero de su grupo, perdió a varios jugadores, no está pasando un gran momento en la liga peruana, actualmente están de mitad de tabla para abajo, el primer semestre tampoco fue bueno para Cienciano, así que creo que si bien Bolívar ha logrado algo muy importante al clasificarnos a cuartos de final, creo que no habría que confiarse porque los rivales a los cuales hemos enfrentado, tanto Palestino como Cienciano, no han sido los rivales más complicados. A nivel económico es fantástico lo que ha hecho Bolívar con esta clasificación en Sudamericana, asegurando otros $700,000 al premio que ya hemos ganado a nivel internacional. Y bueno, el hecho de ya estar en unos cuartos de final creo que es un logro bastante positivo en este año de centenario, que comenzó muy mal en esa Copa Libertadores que no fue buena, eliminados con muy pésimos partidos, pero en esta Copa Sudamericana nos ha dado la posibilidad de redimirnos, de tener un mejor rendimiento, de llegar hasta cuartos de final y eso también me parece muy importante. Ahora será Atlético Mineiro o Godoy Cruz. Vamos a estar analizando en un siguiente video qué rival le conviene a Bolívar enfrentar en estos cuartos de final de Sudamericana. Así que suscríbanse, dejen su me gusta, activen la campanita de notificaciones y así van a poder ver ese video que viene dentro de un par de horas más. Chau, chau.